¿Qué fue la Revolución Verde? La Revolución Verde, echada a andar en los 50, tuvo como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola, sobre base de una producción extensiva de gran escala. La primera Revolución Verde tenía como principal soporte la selección genética de nuevas variedades de cultivo. Esto de alto rendimiento, asociada a la explotación intensiva permitida por el riego y el uso masivo de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, tractores y algunas maquinarias pesadas, como lo son máquinas retroexcavadoras, podadoras, etcétera. ¿Cuáles eran sus objetivos? A pesar de distintas sustancias, metodologías y tecnologías, ambas fueron lanzadas con la ideología y misión de acabar con el hambre, además de poder producir altas tasas de productividad agrícola. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Verde? Si bien es cierto, la Revolución Verde fue un parteaguas en lo que hoy conocemos como agricultura. Sin embargo, como toda revolución, esta tiene impactos benéficos y perjudiciales en el presente y el futuro de la agricultura. Uno de ellos es la mejora en la producción mundial de alimentos, ya que causó pues un revuelo en la forma en la que la gente se alimentaba. Aplicación de grandes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas aseguraron la producción en masa de estos. Hubo una modificación en el enfoque tradicional y primitivo de la agricultura, marcando así una pauta generacional. Por otro lado, también causó un gran impacto medioambiental por el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, generó mayor demanda de agua y provocó la salinización y destrucción del suelo, así como la deforestación y la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué se llama Revolución Verde? La Revolución Verde adquirió su nombre a causa de las múltiples mejoras que se implementaron en la agricultura con la finalidad de aumentar la productividad y acabar la hambruna causada por el crecimiento poblacional principalmente en México, lo cual se aplicaría en zonas de Asia posteriormente. Norman Borlaug inició dicha revolución y tuvo lugar entre el año de 1940 y 1970. Esta se centraría en la utilización de variedades mejoradas de trigo principalmente en un solo terreno, es decir, monocultivos, la aplicación de tecnologías como el abastecimiento controlado de agua, el mejoramiento en el aprovechamiento de la humedad, el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como distintas técnicas de gestión de recursos, tanto humanos como agrícolas. ¿Por qué la Revolución Verde es considerada una tragedia en dos actos? Esta es considerada una tragedia en dos actos, ya que se divide en dos etapas. La primera, donde se comienza con la agricultura industrializada, haciendo uso de los monocultivos, pesticidas, fertilizantes, maquinarias agrícolas, sistemas de riego. Todo esto comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial y un claro ejemplo sería la modificación de los tanques de guerra que se utilizaban para dar lugar así a los tractores que conocemos hoy en día. Otro ejemplo sería el caso de los pesticidas, que también se utilizaban en la guerra. Estos fueron así modificados para también dar lugar a los pesticidas que se utilizan hoy en la agricultura para combatir plagas y enfermedades. En la segunda etapa, lo que ocurrió fue la creación de organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos. En esta parte lo que se hacía era la transferencia de características de un individuo a otro a través de sus genes. Enseñanzas de la Revolución Verde. Como tal, la Revolución Verde nos enseñó a hacer más productivos nuestros cultivos a través de la introducción de variedades mejoradas, el riego y el empleo de plaguicidas y fertilizantes minerales en los cultivos básicos. Y como ejemplo tenemos el caso del trigo, que en tiempos pasados solo llegaba a producir aproximadamente 700 kilos y con la aplicación de todo esto llega a producir hasta 3000 kilos por hectárea. ¿Cómo fueron los comienzos de la Revolución Verde? Desde la época de los primeros pobladores,
La agricultura se convirtió en la fuente por excelencia de sustento humano, creciendo exponencialmente a través del tiempo y proliferándose como el medio por excelencia entre comercio y alimento. La producción agrícola mundial ha sufrido un sinnúmero de cambios en los últimos 2 siglos, potenciando así el uso de agroquímicos y fertilizantes adecuados a la globalización. Se consideraba que el papel del sector agrícola era el de ayudar al desarrollo industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento, por lo cual se dio uno de los mayores avances en el sector productivo y económico. En principios del siglo XX surgió un aumento profundo de la producción agrícola, que superó con creces incluso el número de aumento de la población. A este movimiento se le conoció como Revolución Verde. La Revolución Verde fue una renovación en la manera de producir las principales fuentes de comercio agrícola, la cual se produjo entre 1940 y 1970 en Estados Unidos. Esta se basaba en la producción a través del monocultivo, es decir, una hectárea de tierra destinada únicamente a un solo tipo de cultivo, en donde se utilizaron con mayor implicación fertilizantes y plaguicidas, así como la aplicación de grandes cantidades de agua. Todo esto trajo consigo el incremento masivo de cultivos importantes como el maíz, arroz y trigo, causando una revolución total en el sector productivo, tanto para el productor como para el exportador. El término Revolución Verde se utilizó para denominar el importante incremento de la producción agrícola que se dio entre 1940 y 1970, con el científico estadounidense Norman Borlaug, considerado por algunos como el padre de la agricultura moderna, por cada aporte al campo que llevó a cabo y transformó la manera de cosechar y producir. Desde 1944, este científico estudió el trigo y las rollas, determinando diferentes patologías y características de la misma. Todo esto llevado a cabo en México, específicamente en Sonora. El desarrollo agrícola que se inició en Sonora, México, dirigido por Norman Borlaug en 1943, había sido juzgado como un éxito por la Fundación Rockefeller, la cual trató de propagarlo a otros países. Fue uno de los creadores del programa cooperativo entre la Secretaría de Agricultura mexicana y la Fundación Rockefeller. Logró una enorme trascendencia al desarrollar variedades enanas de trigo, de alto rendimiento, amplia adaptación y resistentes a enfermedades, con alta calidad industrial, sembradas por primera vez en 1963. Con esas variedades, México incrementó notablemente su producción y en poco tiempo fue adoptado por países como India, Pakistán, Turquía, Túnez, España, Argentina, China, que se beneficiaron de tecnología desarrollada en México. El avance de estas tecnologías ha provocado graves desequilibrios ambientales y ha favorecido a la agricultura del tipo industrial, altamente concentrada con una base en el sector de proceso productivo industrial, que ha afectado a millones de campesinos que trabajan de manera interna en sus tierras. Características de la Revolución Verde. Las plantas usadas fueron el trigo, el maíz y el arroz. La siembra se realizaba con semillas desarrolladas en laboratorios para conseguir mejor rendimiento de la misma. La mejora de estas especies consiguió realizar cruces selectivos hasta conseguir que las especies fueran más productivas y más resistentes. Las plantas que se consiguieron estéticamente se diferenciaban a los cultivos tradicionales, ya que crecían a velocidades mayores, además que eran más resistentes a las condiciones climáticas. Cada especie se cultiva en un terreno determinado a lo largo de todo el año. A la siembra de los granos es necesario aplicar grandes cantidades de agua, el uso de grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas para asegurar una mejor producción. Las actividades agrícolas son dependientes del petróleo, ya que es necesario el uso de lubricantes y combustibles para el funcionamiento de la maquinaria. La Revolución Verde trajo consigo principales ventajas en ella. Una de estas fue que se aumentó de manera notable la producción de cosecha por hectárea. Se producía un gran incremento de la recolección en un mismo terreno, es decir, se producía más en menos espacio de tierra. De esta forma se pudo combatir de manera eficaz la malnutrición en los países desfavorecidos. Al producir más híbridos resistentes como el arroz, el maíz y el trigo, aguantaron mejor las heladas y las plagas, por lo que las cosechas aumentaron hasta un 50% más.
Esto provocó una reducción del precio de los alimentos para todo el mundo, porque se producía más y no había tanta escasez. Algunas de las desventajas de la Revolución Verde fue la utilización de los productos químicos, estos como fertilizantes y pesticidas que tuvieron un gran impacto medioambiental y por ello perjudicaron la calidad del suelo, agotando todos sus nutrientes. Otra desventaja fue que para este tipo de cultivos se requerían grandes cantidades de agua, lo cual dificulta su desarrollo en zonas con pobres recursos hídricos. La dependencia del petróleo y derivados combustibles fósiles para alimentar la maquinaria necesaria para recolección y transporte, esto provoca también un alto nivel de contaminación ambiental, es decir, los combustibles que se usan para los tractores, maquinaria, etcétera, contaminan el ambiente. Se produce un aumento en la deforestación para tener acceso a más terrenos para cultivar, lo cual provoca una reducción de la diversidad biológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un nuevo modelo de producción agrícola, que empezó como un nuevo proyecto de innovación, que tendría repercusiones a lo largo de los años en que se fue desarrollando hasta nuestros días. Un proceso que empezó como un programa de abastecimiento para las provisiones a los soldados combatientes en la Segunda Guerra Mundial. Impulsado por los Estados Unidos, consistió en la modificación genética de alimentos en el sector agrícola para un mayor provisionamiento a las tropas estadounidenses. Posteriormente, al término del conflicto bélico, se desarrolló como una innovación civil, en donde se da toda una innovación y reestructuración para la producción agrícola, que tenía como objetivo una mayor producción y explotación de alimentos. A este proceso se le conoce como Revolución Verde. Esta serie de innovaciones consistió en mejorar la producción reemplazando el conocimiento empírico de los campesinos ejidatarios por el científico y tecnológico. Por ejemplo, la importación de semillas genéticamente alteradas, mejor llamadas transgénicos, uso de pesticidas y plaguicidas, esterilización nuclear de la tierra, uso de fertilizantes inorgánicos y maquinaria agrícola. El discurso ideológico de este proceso mencionaba que se tenían como misión terminar con la hambruna mundial y crear oportunidades de trabajo para las clases marginadas, pero que a lo largo del tiempo solo se ha demostrado que es una estrategia económica y política. Los cimientos de la Revolución Verde fueron en auge en 1941 con el apoyo del vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fosdick, que posteriormente, 2 años después, apuntaría su proyecto a México y a Latinoamérica, que traería grandes consecuencias, benéficas para algunos y catastróficas para muchos, tanto sociales y ambientales. En el año de 1943, cuando apenas se cumplían 2 años del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, la Fundación Rockefeller envió a 3 eminentes científicos mexicanos al estudio de plantas y cultivos en México, donde se crearía el Programa Mexicano de Agricultura y el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Hasta entonces, el centro de investigación agrícola más importante en el mundo. Inclusive, el llamado padre de la Revolución Verde y ganador del Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, ha trabajado con científicos mexicanos para el mejoramiento genético del trigo por más de 25 años. En el ámbito educativo, la Revolución Verde influyó mucho. Varios estudiantes de agronomía eran enviados a universidades estadounidenses. De ahí se desarrolló un discurso paternalista iniciado por Theodore Schultz, que mencionaba que el agrónomo es una persona que iba a civilizar al sujeto de pies descalzos, al bárbaro que se encontraba en íntimo contacto con la naturaleza, pero sometido a ella, aludiendo a que el conocimiento científico se imponía al empírico desarrollado por la experiencia de los antiguos campesinos.